Radio 3 en rtv.es/a la carta. Coordenadas. Esto es un misterio. Ni te lo creas. Yo no le encuentro explicación. Pues es simple. Según se mire. Según se mire, no. Según se mira, no hay duda. Es fea. ¡Hombre! ¿Fea, fea? Sí, sí. Fea, fea. Pero fea, fea, fea. Re fea. No diría yo tanto. Que tú no dirías tanto. Si más fea no se puede ser. Que si tenía un lejos preocupante, aún el cerca es peor. Esas cosas son muy delicadas. Ay. Se le cuelga el San Benito a una criatura de estas de que es fea y después ¿quién se lo quita? ¿Y quién se lo va a quitar? Nadie. Decía Foucault en su libro Un diálogo sobre el poder que la revolución no puede pasar sino por la eliminación radical del aparato de justicia y de todo lo que pueda recordar al aparato penal. Y como yo creo que el arte, el teatro, ha de ser transgresor, revolucionario, pues me puse a diseccionar el alma de la justicia en Muerte, Resurrección y Muerte. Es Raúl Cortés, dramaturgo y director de Trasto Teatro, en Morón de la Frontera, Sevilla, autor de Muerte, Resurrección y Muerte. ¡Un garabato! ¡No! ¡La Garabato! ¡No! ¡Sí! ¿La garabato? ¡No! ¡La Garabato! ¡Sí! ¡La Garabato! Cuando digo que el teatro es revolucionario no me refiero a un teatro panfletario, menos aún a ese teatro tan actual de ruido y escándalos sin sustancia, ese teatro que parece tan usual, tan habitual hoy en día, ¿no? Me refiero al teatro que es capaz de adentrarse en las aguas oscuras de ese pantano que ha acabado siendo el hombre, que tiene el coraje de descender a los sótanos de la sociedad y del espíritu tratando de hacer visible lo invisible. En ese sentido, Muerte, Resurrección y Muerte quería haber sido un canto de esperanza, pero ha terminado siendo una autopsia en la que el cadáver era precisamente la justicia. Muerte, Resurrección y Muerte se publicó el pasado verano y ahora, después de bordear abismos, como ellos dicen, y saltar todo un océano, da el salto al vacío para posarse en los escenarios de la capital colombiana, en Bogotá. Lo hace gracias a la colaboración del Teatro Experimental Fontibón, TEF. Se estrenará el 4 y 5 de marzo en la Sala Augusto Boal. Sin embargo, coincide este estreno con el debate abierto aquí sobre la independencia y funcionamiento de la justicia. ¿Qué mal paso habrá podido dar una criatura así? No puede ni espantar las moscas. Hay una pregunta inquietante que surgió durante el proceso de escritura y que ha vuelto aún con mucha más intensidad en el montaje de la obra aquí en Colombia. Si sobre el aparato de justicia descansa el acuerdo que nos hemos dado para alcanzar cierto orden, progreso y especialmente una convivencia pacífica, ¿hacia dónde nos lleva una justicia no ya falible, que eso sería aceptable como cualquier obra humana, sino deliberadamente clasista, arbitraria, desconfiable, e incluso deudora de unos intereses hegemónicos? ¿Hacia dónde nos lleva eso? ¿En qué lugar nos deja como sociedad? Porque tengo la sensación de que la justicia no es esa institución que debería ser o que todos esperábamos que fuese.
Su funcionamiento, por un lado, está obsoleto y desde luego no parece ser ese garante de la equidad que sería su verdadero razón de ser. Espectáculos como el encarcelamiento de los titiriteros o como el de la Fiscalía en el caso de la infanta, solo por citar algún ejemplo, habría muchos más, yo tengo la sensación de que dañan mucho la credibilidad de la justicia y la rebajan a una suerte de triste baile de máscara. Yo creo que de todas las obras hasta el momento, para mí ha sido la más compleja y muchas veces pensé en abandonar. Hay obras que por la razón que sea se rebelan. Sin embargo, yo sentía el grito inocente de la Garabato reclamando su final, porfiándome su victimismo, reivindicando su triunfo, su victoria a pesar de todo. Pero gran parte de la identidad de la Garabato se la debo a la correspondencia de Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti son esos inmigrantes italianos que fueron condenados y ejecutados por Estados Unidos en 1927 a causa de un crimen que no cometieron. Bueno, pues sencillamente Estados Unidos los asesinó por ser anarquistas, defensores activos de los derechos de los obreros e inmigrantes. Es decir, los condenaba el hecho de ser diferente, de salirse de la normalidad, de desafiar la norma. Sacco y Vanzetti llevaron su injusticia con una integridad, con una grandeza y una humanidad conmovedora. Es imposible no emocionarse al recordar la carta que Nicola Sacco le escribió a su hijo Dante minutos antes de ser ejecutado. Esa carta es un verdadero canto a la vida y la ternura, entonado por alguien que minutos después resultaría cruel e injustamente muerto. Pues la Garabato podría ser la memoria de Sacco y Vanzetti. Bueno, la obra pues maneja, digamos, unas formas poéticas que son muy particulares en la obra de Raúl, pero todo lo que dice allí tiene que ver con la situación política de nuestro país, donde el tema de la justicia precisamente es algo que se debate en estos momentos. Principalmente para nosotros es el tema de la justicia con las víctimas, con las personas que han sido de alguna manera victimizadas por agentes armados del Estado, en particular, bueno, quien sea, pero es como, digámoslo así, un resumen de lo que sucede acá, donde las personas más humildes no tienen acceso a la justicia e incluso algunas son particularmente maltratadas por la justicia, mientras que quienes cometen grandes crímenes generalmente no les pasa nada. Emilio Ramírez es el director del Teatro Experimental Fontibón en Bogotá. Habla de las referencias comunes en el contexto colombiano de muerte, resurrección y muerte, la historia de la indefensión de la Garabato, de la obediencia debida de sus verdugos. Bueno, esa pregunta me remite al tema de los falsos positivos en Colombia, una situación que ocurrió aquí hace ya algunos años, pero que yo creo que se descubrió hace algunos años, pero que es una práctica que ha ocurrido en el país durante mucho tiempo y consistía precisamente en que los militares presentaban al país, a los medios de comunicación, la muerte de algunas personas como guerrilleros o como delincuentes. Y esto les valía premios, les valía condecoraciones, ascensos y todo esto, y empezaron a realizar esta práctica de una manera muy, digámoslo, de forma incontrolada todos los días para lograr esos estímulos que el Estado les estaba dando. Pero cometían un crimen terrible porque además
al momento de ser juzgados hablaban de la obediencia debida, de que ellos simplemente recibían órdenes, de que no se sentían culpables porque lo que habían hecho era cumplir como con su deber. Y así esta práctica pues quedó para algunos prácticamente impune para algunos casos, y la obra pues me remite a esa situación en particular, ¿no? El ensañamiento incluso con personas indefensas que no tenían la posibilidad ni siquiera de cometer un acto, ningún delito, porque no tenían la capacidad para eso, pero fueron presentados como delincuentes, y esto es un poco a lo que me remite la metáfora del agarabato en la obra de Raúl Cortés. El estreno de Muerte, Resurrección y Muerte llega en un momento muy, muy interesante para Colombia, porque la coyuntura política la hace especialmente arriesgada. Por primera vez en muchas décadas, Colombia parece tener la posibilidad real de paz, y eso es lo que se espera, eso es lo que los colombianos y las colombianas esperan de las conversaciones que se están dando en La Habana, en Cuba. Han sido miles y miles de víctimas las que se ha cobrado esta guerra encubierta que lleva padeciendo la gente desafortunadamente desde hace ya demasiado tiempo. Desplazados, torturados, asesinados, desaparecidos, en definitiva un coste muy alto. Pero claro, no será posible darse una paz, al menos una paz con principios sólidos, si antes no se hace justicia con esas víctimas. Por eso resulta apasionante estrenar aquí esta obra ahora, al mismo tiempo que nos carga de responsabilidad. Pero tú, al fin y al cabo siempre hay razones para perseguir a alguien. Pero tú, y si es pariente de Satanás, aún más. Es un error. Ay, tienes que comenzar a entender de una vez por todas que la justicia de este país no se equivoca. Tiene que ser un error. ¿Pero qué error? Tú, desgraciada, ¿qué has hecho? Dime, ¿qué has hecho? Ya nos ha dicho todo lo que sabe. Bueno, justo antes te citaba a Foucault y su obra Un diálogo sobre el poder, pero he de confesarte que hay otros de sus textos que han cimentado la escritura de la obra y que también se han convertido en material de referencia para los actores en el proceso de montaje. Por supuesto me refiero a Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar es una obra, desde mi punto de vista, de imprescindible lectura, pero también me estoy refiriendo a una obrita corta, tal vez menos reconocida entre los lectores, titulada La verdad y las formas jurídicas, que es tremendamente reveladora. Pero bueno, de la misma forma, aparte de Foucault, pues también en esta obra, para la escritura de esta obra me he hecho asiduo de Hannah Arendt y su teoría sobre la banalización del mal, y también de un filósofo francés, René Girard, con su obra Veo a Satán caer como el relámpago, que es muy interesante porque coloca a la persecución y el crimen del chivo expiatorio como un mito fundacional de la cultura. Pues la práctica del teatro es una cosa muy bonita, pero con unas dificultades muy tenaces, ¿no? Creo que esas dificultades son las que la hacen también bonita, ¿no? En el sentido de lo que produce el teatro con respecto al público, como que es una de las cosas que más nos entusiasmó desde que descubrimos el teatro en nuestra vida, es cómo relacionar, como una forma muy chévere de relacionarse con la gente, de entrar en comunicación con la gente, y que desde ahí fue que descubrimos eso, que nos quedamos. Una relación con la gente que muchas veces él adopta, teatralmente hablando, la manera del teatro foro como herramienta para la transformación social, que es una filosofía que vosotros venís defendiendo prácticamente desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, realmente descubrimos que precisamente con chicos de muy bajos recursos, muy pobres, en una población de la costa colombiana, donde había muchas dificultades económicas y nosotros estábamos encargados como de llevarles con el teatro la posibilidad de, digamos, de trabajar en la salida a las dificultades que tenían los chicos allí, de que se unieran, de que trabajaran, de que encontraran salidas a su situación y dio la casualidad que descubrimos el Teatro Foro como una posibilidad de utilizar de buena forma el teatro para que produjera algo en los chicos de allí, alguna transformación, algo que les sirviera para la vida y no tanto darles ilusiones de que se iban a convertir en grandes artistas, en grandes actores y todo esto. Eso fue lo que nos pasó con el Teatro del Oprimido. O haz alguna señal, lo que sea. Todos aquellos que se atreven a ser curvos en un régimen que solo permite líneas rectas. El refugiado, el inmigrante, el extranjero, es la garabato para el reconocido ciudadano europeo, por ejemplo. O el enfermo lo es para el sano, el loco para el cuerdo, el ocioso para el trabajador, la mujer es la garabato para el patriarcado, o la prostituta para la familia, o como hemos dicho antes, ¿no? El anarquista es la garabato para el Estado. Todos ellos serían trazos libres, heterodoxos y por lo tanto una amenaza para el orden que debe ser eliminada o, en el mejor de los casos, invisibilizada. Si me estás oyendo, repite conmigo. La garabato no es culpable. Vamos, repítelo, ¿sí? La garabato no es culpable. La garabato no es culpable. Desde aquí le deseamos mucha suerte a Raúl Cortés y a todos los integrantes de este teatro experimental Fontibón en Bogotá, en el estreno de esta Muerte, Resurrección y Muerte. Así llegamos casi al final de este programa. Javier López ha estado en la parte técnica, en la redacción Benito Pinilla y la que habla Esther Ferrero. Nos despedimos con Muse, Uprising. Hasta mañana.